Buen día a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles y contarles algo relacionado a una experiencia que tuve en un vivero que frecuento mucho. Compré esta petunia color blanco. Eh, es una de mis plantas favoritas por sus colores, la forma de la flor y aparte que a pesar que mucha gente piensa que es una planta de estación, si tiene los cuidados correctos puede durar hasta 2 años. Lo interesante aquí es de que si se dan cuenta, todo este daño que ustedes ven aquí no es porque las flores hayan se estén marchitando, sino porque eh, en la sección de petunias en este vivero las tienen en una mesa. Entonces a alguien se le ocurrió regarlas con manguera. Entonces, si fuese una persona que no tiene conocimientos, pues, o una persona que está empezando, obviamente, pues sería entendible, pero en este caso no. Y no me refiero tanto al dinero. Miren, aquí tiene. Lo voy a quitar después. No me refiero tanto al dinero, sino al hecho de que cuando uno va y ve esto, es un desorden, es un desastre. Estas flores son tan delicadas de que no puede regarse directamente como muchas otras. Hay otras que se aguantan las flores, pero la mayoría no se debe de regar la flor. Y estas son muy delicadas, parecen de papel, pero el problema no queda ahí porque, digamos, esta la tengo que limpiar, pero la dejé aquí para mostrarles porque, digamos, esto empieza a marchitarse y al contacto con las hojas crea hongo. Entonces, aquí no solo es el hecho de dañar las flores, sino que va a ocasionar a que salga hongo. Miren todo esto. Y como dije, el colmo lo hace una persona experta. Porque desde mi entendimiento todos los que trabajan en el vivero, en un vivero, tienen que tener experiencia, tienen que ser maestros en jardinería. Pero vean este desastre. Y así está. De hecho, habían unos colores que estaban peor que estas. Entonces, esto no se debe de hacer. No se puede hacer esto. Esta es una fuente de hongo. Todo esto que está aquí. Y entonces vean esta flor. Entonces aquí es donde le cayó agua. Obviamente se está secando, pero vean, ese es un daño. Miren, se desprendió. Entonces no podemos hacer eso. Yo he escuchado que hay personas que dicen, con respecto a sus mascotas, perritos o gatos, que dicen, es que son mis hijos de otra especie, creo que dicen. Pero realmente si somos conscientes, las plantas también lo son. Entonces no tenemos por qué descuidarlas. Y como dije, esto no tiene nada que ver con el dinero, sino porque ellas sienten. Entonces a la larga yo puedo decir que esta es mi hija de otra especie. Porque si bien es cierto, no ladran, pero a través de las señales es donde me dan cuenta, así como aquí. Todo esto se tiene que limpiar. Entonces a través de señales me dice qué es lo que necesita. Y también me dice que está contenta. Entonces no podía dejar pasar esta oportunidad. Así que por favor amigos, seamos conscientes. De hecho, la vez pasada me tocó ir a otro vivero y no habían regado ciertas macetas. Entonces, con un poco de pena, cuando estaba pagando, a la persona de la caja le dije que no quería ocasionarle problemas al encargado de la sección de jardinería de ese lugar. Pero habían macetas que no estaban siendo regadas. Y eso que él estaba ahí. Entonces me dijo, lo que pasa es de que la empresa que les lleva a este lugar, porque no era un lugar directamente de jardinería, era una especie de ferretería, pero grande.
Entonces decía ella, es que los encargados no vienen hoy. Entonces quiere decir que los encargados de la ferretería no les dan el mantenimiento, salvo los que llevan las flores. Entonces eso no puede ser así. O desde mi punto de vista no debería ser así. Porque ellas sienten, o sea, tenemos que comprender de que... Y es que, fíjense ustedes que es interesante porque hay gente que dice que no come carne, que son vegetarianos, por el maltrato que reciben los animales, pero si somos conscientes, las plantas son seres vivos. Entonces cuando podamos, cuando hacemos un trasplante, tenemos que tener en consideración de que la planta está sufriendo. Tiene mucho estrés y de hecho hay algunas que cuando se le hace el trasplante no logran levantarse, no toleraron ese proceso. Entonces imagínense cuando estamos sembrando tomate y arrancamos todo eso. O sea, no estoy en contra, pues obviamente. Yo no soy vegetariano. Pero lo que quiero decir es de que tenemos que darle cuidado tanto a las plantas como lo hacemos con los animalitos. Perros, gatos, conejos. Entonces sí me molestó mucho esto. Solo que en este caso no pude decirlo porque realmente el daño era mucho. Posiblemente habían unas 100 plantas de petunias y todas estaban dañadas, las agarraron con manguera. Entonces, como les digo, no solo es este maltrato, sino también el hongo. Entonces todo esto obviamente lo digo con todo respeto y simplemente pues para aquellas personas que están empezando pues seamos conscientes con respecto al trato que le damos a nuestras plantitas porque ellas dependen de nosotros, máxime si las tenemos en maceta. Si estuvieran directamente en tierra pues no habría tanto problema, pero en maceta sí. Entonces lo que tenemos que entender es que cuando compramos una planta, la planta tiene que, nosotros tenemos que adaptar nuestro jardín a la planta, no al revés. Porque si esperamos que la planta se adapte a nuestro jardín, no va a funcionar. Es un fracaso total. Y como lo digo con respeto, pero sí, y no es tanto porque sea una petunia la dañada, sino porque he visto otros casos con otro tipo de plantas. Entonces en algunos sí he tenido la oportunidad de hablar y en otros no. Entonces seamos conscientes, amigos, los que están empezando, por favor, seamos conscientes de que esto no puede ser porque ella siente. Y la manera con que nos lo agradecen es cuando nos dan esto. Obviamente esta está maltratada, miren esto. Sí. Entonces lo digo con todo respeto, amigos, no se vayan a enojar, sino simplemente me refería todo al vivero, pero es para que lo tengamos conscientes porque son hijos de nosotros, las plantitas de otra especie también. Así como cuidamos los perros y los gatos, tenemos que cuidar nuestras plantitas y yo sé que toda la comunidad lo hace. Pero sentí el deseo de solo hacerles este comentario. Entonces que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego. Y así terminó después de la limpieza. Miren qué cosa tan linda. Tengo que quitar todo, pero lo bueno es que vienen más florecitas.